Nos dice el Salmo 103, en el versículo 3, dice, Él perdonó todas mis culpas y me curó todas mis enfermedades. Por eso también es tan importante pedir perdón cuando nosotros nos estamos equivocando, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas cuando las hemos ofendido, cuando hemos sido soberbios, cuando las hemos herido. Porque por medio de ese perdón, el Señor nos perdona a nosotros, ya lo vimos, y además cura nuestras enfermedades. En San Mateo 9, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice también la palabra? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese paralítico, recordamos, lo entraron unos amigos porque pues obviamente él estaba paralizado y era tanta la cantidad de gente que no pudieron ingresar por la puerta normal. Entonces hubo quien le ayudara a este varón, quitaron las tejas y lo entraron al salón. Pero como siempre Jesús tenía sus enemigos, llamémoslo así, los que lo estaban señalando y lo estaban juzgando. Varios de los que estaban allí como que cuchicheaban y murmuraban, ¿cierto? Y estaban como asombrados de que Jesús le hubiera hablado de esa manera a este varón, cuando le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Me gustaría que si alguien puede buscar, por favor, la misma cita, San Mateo 9, 1, 2, pero continuar leyendo los versículos 5 al 8. ¿Quién se anima? San Mateo, ¿dices? Sí, señora, sí, teacher Capítulo Laurita. 9. 9, sí, versículos del 5 al 8. Levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Gracias, Hasta el 8 teacher me dice. Laurita. Eso. Entonces, fíjense ustedes toda la bendición que trae el perdón. Por un lado, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón, nos arrepentimos y buscamos por medio de la oración ese acercamiento con Dios. Para los que somos católicos, obviamente, sabemos que tenemos el sacramento de la confesión, el poder ir a la comunión, que son herramientas poderosísimas, las llamo yo, en nuestra iglesia. Pero obviamente que esa reconciliación y ese pedir perdón, también yo sé que la manejan de formas distintas en otras denominaciones religiosas. Es muy importante que podamos hacer ese reconocimiento cuando estamos ante una situación difícil, ya sea con un hijo, ya sea con nuestro esposo, etcétera. Analizar realmente qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, darle nombre a esas emociones para poder hacerlas de manera consciente y asimismo entregarlas también por medio de la oración a nuestro Señor Jesucristo y poder ser sanados y poder ser liberados. Entonces, ahí nos queda un poquito más claro por qué el perdón nos sana, por qué el perdón nos libera. Vamos a ver la siguiente diapositiva.
Y nos habla el Señor acá en Isaías 55:7. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Y traigo esta cita y traigo las imágenes que vemos acá, que son de Saulo de Tarso, quien después de su conversión a Jesús fue llamado Pablo. Antes de que él tuviera ese encuentro con Jesús, perseguía a los que seguían a Jesucristo, a los cristianos. Incluso aquí estamos observando que estaban apedreando a Esteban. Cuando él iba hacia Damasco con la misión de perseguir, encarcelar, matar a todo el que creyera en Jesucristo y lo declarara, ustedes recuerdan que tuvo un encuentro el personal con Jesús. Se en su caballo, llegó esa luz resplandeciente y Jesús le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Ahí es cuando él queda ciego, es cuando él le dice: ¿qué quieres, Señor? Y le da una instrucción y él entra, ¿cierto?, a Damasco. Y bueno, ya Ananías recibe la instrucción del Señor también de ir y orar por este varón, sin ponerle las manos, caen esas escamas de sus ojos, y él, esos 3 días, antes de que Ananías fuera, estuvo en oración, estuvo en ayuno, y luego se vuelve este varón el más grande seguidor de Jesucristo, el mejor de sus discípulos, porque sin haberlo conocido en vivo y en directo, sin haber compartido con él, llegó a amarlo tanto o más que los que le conocieron. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros hacemos estos procesos. Transforma nuestras vidas y las transforma para siempre. Porque Saulo fue perdonado. Saulo creía en aquel momento que lo que él hacía era correcto, porque lo vimos unas charlas atrás. Él era un hombre ilustrado, era un hombre letrado, él tuvo un maestro que le enseñó, que lo capacitó. Y él creía hasta antes de encontrarse con Jesús que lo que él hacía estaba bien, porque era defendiendo la ley. Pero cuando ya viene ese encuentro personal con Cristo, se dio cuenta que él estaba equivocado, reconoció su error, pidió perdón y aceptó de ahí en adelante volverse ese seguidor de Cristo. Qué bonito esto, qué bonito que el Señor nos invita hoy a dejar ese camino del rencor, del dolor, de la rabia, de la amargura, del odio, de la venganza, porque un resentimiento, por eso se llama resentimiento, es un sentimiento que tú cada vez que piensas en una situación, cada vez que la vuelves a recordar, vuelves a sentir dolor, vuelves a sentir rabia y se va profundizando eso más y más y va creciendo más y más y más y eso va enmarañándose allá por dentro de tu corazón. Y eso te separa del amor de Dios y eso te separa de las personas y eso evita que tú recibas bendición. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales es tan importante que podamos perdonar, que podamos soltar, que podamos dejar ir, que podamos entregar. Y nos hacemos una pregunta también: ¿a quién perdonar? Bueno, pues aquí hay 3 opciones. A mí mismo. Muchas veces al primero que tengo que perdonar es a mí mismo. Y a veces es más fácil perdonar a otros, a veces es más fácil perdonar a otros que a nosotros mismos.
porque a veces tenemos más misericordia con el otro que con nosotros. Somos duros con nosotros, somos exigentes, nos damos duro cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos defraudado la confianza de Dios, el amor del Señor, cuando aún conociendo de su palabra, cuando aún conociendo de su amor, cuando aún sabiendo que existe un Dios desde toda una vida, aún así nos hemos equivocado, aún así hemos hecho lo que no es correcto ante sus ojos, aún así hemos roto sus mandamientos, aún así hemos pecado. Y obviamente hay faltas graves que todos nosotros a lo largo de nuestra vida las hemos tenido. Y nos cuesta trabajo perdonarnos y viene esa culpa todo el tiempo ahí taladrándonos. Pero realmente el Señor, que es generoso y abundante en esa misericordia y en esa entrega que Él hizo por medio de Jesús para que seamos perdonados, si nos ha visto que de verdad estamos arrepentidos, que de verdad nos estamos esforzando por no seguir cayendo allí en ese mismo pecado, que incluso muchos pecados que hubo atrás, vamos a poner el ejemplo, un adulterio, un aborto, qué sé yo, cosas graves, un asesinato, realmente nos arrepentimos, realmente renunciamos a eso, realmente pedimos perdón, el Señor ya nos ha perdonado. Si ya hemos confesado nuestro pecado, si ya nos hemos arrepentido, si ya realmente hemos hecho todos esos pasitos, el Señor ya nos ha perdonado. Pero muchas veces al primero que tenemos que perdonar es a cada uno de nosotros. Y encontré esta imagen, bueno, acá nos dice, la capacidad de perdón hacia uno mismo señala el camino de una vida libre de problemas de salud mental. Y realmente también la salud mental tiene que ver con esa posibilidad de perdonar o no perdonar. Hay personas que tienen tanto dolor por tantas situaciones que han vivido y están tan llenas de amargura que realmente terminan derivando todo eso en problemas de depresión, de ansiedad, de demencia incluso, de paranoias, etcétera, etcétera. Entonces, mire que hasta por nuestra salud mental es importante podernos perdonar. Pero también hay que perdonar al otro. Y lo hemos visto ya en varias citas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y con la gracia que solamente Dios nos puede dar, como lo vamos a ver ahorita, pues lo podremos lograr. Pero también muchas veces hay que perdonar a Dios, porque a veces han habido eventos en nuestra vida que nos han parecido tan difíciles de entender, tan difíciles de asumir. Por ejemplo, una enfermedad grave, una enfermedad larga en nosotros mismos, en un familiar, la muerte de alguien que amábamos, la pérdida o el fracaso en la economía y muchas otras cosas. Y entonces culpamos a Dios, nos enojamos con Dios. Y por eso también es importante, si alguna vez nos ha pasado eso, perdonarlo a Él. Y traigo esta imagen porque cuando estamos llenos de esa falta de perdón, de ese odio, de ese desamor, eso no viene solo. Eso va trayendo otras cosas, como las mentiras, como la ira, como la envidia, como las peleas, el mismo rencor, como la amargura, como la enfermedad. Y ustedes y yo podríamos anotar muchas otras. Pero cuando tú te deshaces de todo esto y lo botas, lo dejas ir por medio del perdón, mira cómo esta persona se hace libre. Mira cómo este rostro de mal genio, de cansancio, de irritabilidad, cambia, ¿cierto? Porque ya la persona logró soltar todo eso y es libre, liberó una carga, liberó su vida. Entonces muchas veces no perdonamos porque creemos que el otro no lo merece. Pero resulta que el primer beneficiado en perdonar eres tú mismo
soy yo misma. Muchas veces de pronto puede que se dé que tú vayas y busques a otra persona y le digas, sabes que yo te perdono. Pero muchas veces ni siquiera pasará eso. Tú has tomado una decisión, tú has perdonado a la persona, tú lo has hecho en tu oración y tú lo muestras con tu actitud. El día que te la vuelves a encontrar a la persona, la miras normal. No es que tú no vas a recordar que pasó A, B o C, solo que cuando tú recuerdes, ya no hay dolor. Ya no hay esa idea de que me voy a vengar, de que cómo le voy a hacer, es que esa persona me la hizo, entonces yo se la hago el doble y muestra a ver, porque todo eso al final termina siendo un verdadero desgaste, una pérdida de tiempo, de vida y de energía. Solo va a traernos sinsabores, amarguras y sobre todo estamos en ese momento desagradando a Dios. Entonces, el primer beneficiado soy yo o eres tú. El segundo va a ser la persona o las personas a las que tú has decidido perdonar, no porque lo merezcan, no porque lo merezca yo o lo merezcas tú, es porque es un mandato que Jesús mismo nos dio, es un ejemplo que Él nos dio, es porque está bíblicamente instaurado, es porque el mismo Jesús dice que quien le ama cumple los mandamientos. Y cuando empezamos a ver estos procesos desde la palabra de Dios, empezamos a entender que es una opción, porque Dios nos ha dado esa libertad para decidir. Pero que si no optamos por ese camino, como lo dice el mismo Padre nuestro, no seremos perdonados y entonces estamos arriesgando casi nada, la salvación de nuestras almas. Y yo siempre me digo a mí misma, nada ni nadie es tan importante para que yo pierda mi salvación. Y les dejo esa reflexión que el Señor a mí me la ha inquietado muchas veces. Digo, por difícil que sea, por muy grave que sea la ofensa que yo haya recibido, nada ni nadie es tan importante para que yo arriesgue la salvación de mi alma. Y recuerden que el Señor llega como ladrón en medio de la noche. Él no va a avisarnos cuándo ni a qué hora nos va a mandar llamar. Él llega el día menos pensado. Y si ese día que Él llega, tú y yo estamos cargados de todo esto, ¿a dónde nos vamos a ir? A una condenación. Y eso sí que es grave y eso sí que marcaría totalmente la diferencia entre la salvación y la condenación, la falta de perdón. Por eso, hoy yo les invito a cada uno de ustedes a que empecemos a adivinarnos hacia adentro y a revisar cada una de las circunstancias, en qué no nos hemos podido perdonar, en qué no hemos podido perdonar al otro. Y le pidamos al Señor que nos dé esa gracia de poderlo hacer para poder ser libres, para poder ser sanados, para poder acercarnos al Señor, para que sean rotas nuestras cadenas. Y nos dice esta imagen acá, bueno, leámosla, guardar rencor no te hace fuerte, te hace amargado, perdonar no te hace débil, te hace libre. ¿Qué nos dice Mateo 18, 21 y 22? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces Pedro tuvo esa misma inquietud que tú y que yo, y se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, les contestó Jesús. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Uno dice, bueno, 7 veces ya son muchas, ¿no? Pero cuando Jesús mismo le contesta a Pedro, no, 7 no, hasta 70 veces 7. Entonces ya, y si cada vez que yo voy a esta palabra, vuelvo y repito, hasta 70 veces 7, quiere decir que yo debo siempre estar perdonando. Ahora viene una inquietud que yo creo que a muchos de ustedes les asalta porque a mí también me ha asaltado. Y es, bueno, pero ¿hasta dónde yo debo permitir que la persona venga y me ofenda y vuelva y me ofenda y vuelva y me ofenda y vuelva y esto, y esto no para, ¿no? Resulta que también tenemos que tener claro que aunque obviamente aquí lo estamos leyendo, el Señor nos está mandando a perdonar. También es lícito y es válido tomar medidas y reprender al hermano. La misma palabra de Dios también lo dice.
que si un hermano se está equivocando y está actuando mal, la primera vez lo reprendas en privado. La segunda vez ya con más personas y ojalá personas de fe. Y la tercera vez, si definitivamente la persona no quiere cambiar, la apartes. Eso por un lado. Por otro, recordemos que es como el niño que va y rompe la ventana de una casa, ¿no? Con la pelota. Y claro, el niño angustiado busca de pronto a la mamá, al papá, van, le piden perdón al señor dueño de casa, mire qué pena, es que el niño estaba jugando y sin querer pues lanzó la pelota y rompió la ventana y si usted es tan amable nos disculpa y muy probablemente siendo la persona muy noble, le va a decir sí, claro, sí señor, sí, yo entiendo que el niño pues no tuvo la intención de causar el daño, pero lo causó. Entonces yo sí te perdono, pero tienes que recoger los pedazos de ventana que dejaste y reemplazar la ventana. ¿Eso qué quiere decir? Que todas nuestras acciones traen unas consecuencias y que obviamente el Señor nos perdona, pero eso no quiere decir que no va a haber una consecuencia y como lo dice siempre mi mami, no quiere decir que no tengamos que pagar el precio por nuestro error. Sí lo pagamos. Y de hecho, ahorita más adelantito vamos a recordar un personaje bíblico que tuvo una situación muy complicada y que yo sé que ustedes recuerdan, pero bueno, la traje igual más adelantito viene en la presentación. Por ahora, ¿qué vamos a leer? Colosenses 3:13. Nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Volvemos, la palabra en muchas citas es reiterativa, ¿no? Si nosotros estamos aspirando a que el Señor nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar al otro, porque nosotros somos muy chistositos a ratos. En nuestra oración, Señor, perdóname, yo hice eso, pero cuando ya se trata de perdonar al otro, ay, no, Señor, pero es que a tal persona no la puedo perdonar. No, es que esa me hizo esto, aquello, lo otro. No, yo no puedo. Entonces, ojo con eso, porque si nosotros queremos que el Señor nos perdone, y yo sé que aquí todos debemos querer eso, es indispensable que también nosotros perdonemos al otro. Mire, me traje esta imagen que te dicen, ¿qué te trajeron? Le pregunta la niña al chico. Y el niño contesta, a mí Jesús me trajo perdón. Discúlpenme un segundo que es que estaba un poco enferma. Tengo en este momento molestia en la garganta. Perdonar implica varias cosas. Perdonar primero es una decisión. Tú, yo, cualquiera de nosotros que necesite perdonar a una persona, cualquiera que sea, conocida, desconocida, porque a veces, ¿por qué les digo desconocida? A veces vamos por la calle, vamos manejando y alguien nos cerró, no lo conocemos, alguien nos insultó, con o sin razón, y ni le conocemos. Nos lastimó, nos dijo cosas feas, nos agredió verbalmente. Pasamos un mal rato en ese momento, pero en ese momento también tenemos que poder perdonar, dejar pasar eso. Cuando ya la cosa es un poco más complicada porque hay mucha más cercanía,
hay afecto, hay un compartir, hay unos sentimientos. Vamos a poner un ejemplo, el esposo que traicionó a la esposa o lo contrario, que incluso se fue del hogar, que incluso vive con otra persona, que ha causado mucho dolor, que ha causado mucho daño, en fin. Eso es más difícil, claro que sí, que aquel desconocido que pasó y nos insultó. Y ya, tú no lo volviste a ver, no sabes ni cómo se llama, ni dónde vive, ni tal vez no lo vuelvas a cruzar nunca más en tu vida. Aquel que está ahí, aquel con el que debes cruzar permanentemente y que te ha causado mucho dolor, implica un trabajo más difícil, digámoslo así. Y solo mediante el decidir que tú vas a hacer ese proceso, podrás iniciar el proceso. ¿Por qué decimos que primero es una decisión? Pues porque si tú no tomas la decisión de perdonar, no hay nada que hacer, apague y vámonos. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque tiene que darse en varias etapas. Yo no puedo decir, no, me han agredido, me han lastimado y hoy decidí perdonar y ya, perdoné. No. Ojalá fuera así de simple. No lo es. Cuando yo tomo esa decisión, tengo que hacer conciencia de cuáles son las situaciones que estoy viviendo, quién o quiénes son las personas y qué es lo que eso está causando en mí. ¿Qué me hace eso sentir? Para poder identificar primero esos elementos. Cuando yo ya los tengo identificados, tengo que empezar a trabajar duro para poder empezar a orar, a entregar, a aceptar lo que eso ha generado en mí y poder luego entregarlo. Hace muchos años, una monjita me enseñó una oración en 4 pasos que tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, hoy rápidamente se las voy a compartir. El primer pasito de esa oración es el conozco, es decir, describir qué es lo que está pasando. Vamos a poner un ejemplo. Conozco que mi esposo me fue infiel, me abandonó y vive con otra persona. Segundo paso, reconozco que esa situación que ya describí me hace sentir dolor, rabia, tristeza, enojo, odio, amargura, soledad, vacío, etcétera, etcétera. El tercer paso es aceptar lo que yo estoy sintiendo. Acepto que yo siento tristeza, que yo siento rabia, que yo siento amargura, que estoy llena de odio, etcétera, etcétera. Y el cuarto paso es entregar cada una de esas sensaciones, llevarlo a los pies de Cristo para que Él tome cada una de las sensaciones y las transforme en lo contrario. Que siento tristeza, entonces entrego la tristeza para que Jesús la transforme en alegría. Entrego el desamor para que Jesús lo transforme en amor. Entrego este vacío que hay en mi corazón para que tú llenes ese vacío. Entrego esta sensación de soledad para que tú lo transformes en compañía. Y así cada una de las cosas, este odio para que tú lo transformes en perdón. Esa oración hecha con esos 4 pasos, tú incluso la puedes escribir. Voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas con la mano derecha, habitualmente escribes con la mano derecha, tú tienes que tener claro que tu hemisferio cerebral izquierdo es el que domina el hemicuerpo contrario, es decir, el lado derecho. Para los que somos diestros, quiere decir entonces que toda la parte del conocimiento, la habilidad matemática y demás está ubicado en el hemisferio cerebral izquierdo. Por lo tanto, toda la parte emocional,
toda la parte de imaginar está en el hemisferio cerebral del lado derecho. Todo esto usted dirá, bueno, pero doctora, ¿y usted por qué nos está contando eso? Les estoy contando eso porque es un ejercicio que he hecho, que de hecho yo lo tuve que hacer porque tuve un problema de depresión hace mucho tiempo y fue un problema muy difícil. Haciendo esa oración, me tocaba escribir esos 4 pasos con mi mano izquierda. ¿Para qué? Para obligar al hemisferio cerebral derecho a trabajar y a poder, llamémoslo de alguna forma, drenar muchas emociones que habían guardadas desde mi niñez y que por medio de esa oración hecha en esos 4 pasos, muchas cosas, obviamente ora uno previamente, antes de hacer la oración escrita, y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que traiga a la parte consciente de nuestra memoria muchos eventos que de pronto ya uno ni recuerda de atrás y también muchos eventos actuales. Y eso es muy, muy sanador. Eso requiere un trabajo y un proceso de trabajar duro. Ahí nomás hay esos 4 pasitos. Cuando ya hace uno esa parte, ya con el guía espiritual o la persona más madura en fe que te esté apoyando, tú entregas tu cuadernito y se ora. Y el Señor sigue sanando. Es una herramienta poderosa que la aprendí con esa hermana, que luego la puse en práctica con muchos pacientes que yo tuve que atender y que ha dado un muy buen fruto. Y bueno, hoy no la había pensado cuando empecé a hacer la prédica, pero mire, el Señor quiere que se la comparta porque la estamos compartiendo en este momento. Perdonar también requiere de la gracia de Dios, por supuesto. Sin Él es imposible. Él es el que nos da ese regalo de poder perdonar. Y obviamente que también requiere humildad, porque aquel que está lleno de soberbia, pues no va a poder perdonar. Requiere de humildad para reconocer que así como tú quieres ser perdonado, el otro también. Que así como tú te puedes equivocar, el otro también. Que así como tú has causado daño muchas veces sin querer, el otro también. Y que si no hay esa humildad en nuestro corazón, pues tampoco vamos a poder hacer todo el proceso. Cuando ya tenemos identificadas las situaciones, cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que perdonar, a quién tenemos que perdonar, podemos empezar a trabajar duro. Una forma podría ser eso que les compartí, que yo misma lo viví y luego se lo enseñé a muchos pacientes y luego se lo compartí a muchas personas en consejerías. El mejor canal es la oración. Ese es un modelo de oración, pero en cada caso puede ser que haya modelos distintos. Y es una tarea permanente además, porque permanentemente podemos estar recibiendo agresiones y permanentemente podemos también nosotros agredir a otro. La idea de empezar a trabajar esos procesos es cada vez minimizar también la fuerza que traen las palabras y las acciones de los demás y poder, por gracia de Dios, ir restándoles importancia para que no lastimen tu corazón, para que no lastimen tu vida, para que no fracturen tu estructura. Y les voy a compartir algo que el Señor también me pone en este momento. Y creo que les puede ser de mucha utilidad. Hace un tiempo, una persona X permanentemente me agredía con sus comentarios. Y era la verdad muy incómodo, muy molesto y muy doloroso. Y era una persona de oración. Si no me decían las cosas directamente a mí, las comentaba con otras personas. Y eso me molestaba y me causaba realmente dolor y me robaba la paz.
Pero como Dios es tan maravilloso y cuando uno ha tomado esa decisión, Él te pone las herramientas. Simple y llanamente un día cualquiera me postré en la intimidad de mi oración y oré y le dije al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, te pido perdón por mis propios pecados, te pido perdón porque sí, no he querido conscientemente causarle daño a esa persona, pero si lo he hecho, sin darme cuenta de pronto, te pido perdón. Pero hoy sí yo te entrego y mencioné el nombre de la persona y te entrego todas las circunstancias que tú conoces. La verdad, Señor, estoy ya aburrida de estar permanentemente teniendo que enfrentar la agresión y enfrentar la agresión y que todas las veces eso me lastima y todas las veces me roba la paz. Y no quiero seguir en este mismo círculo vicioso. Le dije, Señor, hoy te entrego a esta persona y te la entrego con amor. Y la perdono, decido perdonarla. Y te pido, Señor, de aquí en adelante, o la persona para las agresiones, o si no las para, simple y llanamente, tú me das la capacidad de que resbalen sin que me causen daño, sin que me causen molestia, sin que me causen enojo, sin que me causen dolor. Hoy me desprendo, porque perdonar es eso, desprenderse, despojarse de el Señor, de todo eso que hay ahí, y decido ser libre y dejar libre a esa persona, y oro con amor por esa persona. Y mira, fue hacer la oración con honestidad desde el corazón. Primero siempre reconociendo que uno es pecador, que uno puede haber cometido errores, de pronto hasta inconscientemente. Si uno es consciente que algo de manera ya explícita uno lo hizo con la intención de causar daño, de agredir, de molestar, pues con mayor razón hay que reconocerlo, hay que entregarlo, hay que pedirle perdón a Dios. Pero cuando Dios nos da esa capacidad, nos guía en la oración, y nosotros de verdad nos desprendemos de la situación, nos desprendemos y ponemos a la persona en las manos de él, él actúa. Y mire, muchas veces la persona volvía y me agredía, volvía y decía, pero hubo un cambio en mí. No hubo en ese momento en la persona el cambio, pero Dios sí me dio la capacidad a mí de cambiar lo que yo veía, lo que me contaban ya, de empezar a dejarlo ir. A dejarlo ir y a dejarlo ir y a dejarlo ir y a orar por esa persona y a orar por esa persona y a entregarla y entregarla. Y no me volvió a robar la paz. No me volvió a robar la paz. Entonces ya yo no me sentía incómoda, ya no me dolía, ya, no, cuando me comenta, es que dijo, es que yo le decía, bueno, ora por él, Dios la perdona, Dios la perdona, Dios la bendiga, Dios no le tenga en cuenta su conversación, sus palabras, Dios obre en ella. Pasó mucho tiempo y después de mucho tiempo, de pronto esa persona empezó otra vez a acercarse a mí. Y hoy en día llevamos una relación nuevamente relativamente cercana, en buenos términos, con amor. Esas son las bendiciones del perdón. Entonces, yo les comparto esto también porque primero Dios me lo pone. Este tipo de cosas, cuando uno está preparando la prédica, muchas veces Dios no te las da, te las da cuando ya la estás dando, cuando ya la estás compartiendo. Pero con Él no hay nada al azar. Y si yo la estoy compartiendo con ustedes, siento en mi corazón en este momento que es porque algunas de ustedes están en esa situación y necesitan hoy oír esto, con testimonios reales que yo misma he tenido que vivir. Pero Dios nos da la victoria. ¿Cuándo debo pedir perdón? Porque la primera parte es cuando yo debo perdonar. ¿A quién debo perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Ya vimos todo eso. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿y cuándo debo pedir perdón? Y entonces aquí vamos a hablar un tris de David. Ustedes recuerdan cuando él mandó matar a Urias, ¿no? Por quedarse con Betsabé. Y lo mandó dio la orden para que el hombre lo pusieran ahí justo en la parte más cruenta de la guerra y lo mataron. Y efectivamente lo mataron. Ahí cuando yo
me estoy equivocando, cuando yo estoy haciendo lo incorrecto, cuando yo llevo la intención de dañar, yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que reconocer mi pecado, yo tengo que arrepentirme y tengo que buscar esa reconciliación con el Señor. A David le tocó. Y David, por eso escribió el Salmo 51. Quisiera que alguien busque el Salmo 51 y me lea los versículos del 1 al 4. ¿Quién dijo yo? Yo, Luz Ángela. Dale, por favor. Gracias. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Gracias. Y luego sigue, yo reconozco mi maldad, ante ti está siempre mi pecado, contra ti solo pequé, hice lo que es malo ante tus ojos. Y este salmo de hecho surgió por ese pecado de David. Cuando el profeta va y le dice, mire, sé lo que hizo, Dios lo sabe y me mandó aquí a que se lo dijera. Usted hizo esto y esto y esto. Y David tiene que reconocer su debilidad. Vio a esa mujer hermosa, con solo verla bañándose, obviamente estaría desnuda, quedó atrapado, prendado seguramente por la belleza de ella, pero de una vez maquinó, creó un plan, la mandó llamar a su habitación, estuvo con ella y oh sorpresa, pues quedó en embarazo y cuando queda en embarazo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo tapo la falta? Pero cuando ya Urias muere y Dios pone al descubierto su pecado, él escribe el Salmo 51. Y es un salmo precioso y es un salmo duro porque es tener esa humildad también de decir, he pecado, he fallado y sé lo que no es agradable ante tus ojos. Pero esa humildad es la que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando nosotros somos quienes hemos fallado. Reconocer nuestro pecado es el primer paso. Arrepentirnos, el segundo. Pedirle perdón a Dios, el tercero. ¿Cómo? Por medio de la oración. ¿Cómo? Por medio incluso de la lágrima. Ahí está David llorando, quebrantado, porque sabe que se equivocó y que se equivocó hasta lo más, como dice uno por ahí, metió la pata hasta lo más hondo. Más hondo, más bajo no podía caer el hombre y cayó. Y a cualquiera le puede pasar, le pasó a David, porque no nos puede pasar a nosotros. A cualquiera, o sea, ninguno de nosotros está exento de pecado. Por eso hay que tener esa humildad. Porque hoy podemos señalar a otra persona porque hizo A, B o C. Lo que no sabemos mañana es si somos nosotros los que vamos a estar peor en una falta más grave que al que estábamos juzgando hoy. Entonces hay que tener tanto cuidado a ratos con nuestras apreciaciones, con nuestros conceptos, porque muchas veces nuestros conceptos son duros, nuestros juicios son duros. Y si nosotros no queremos ser juzgados, pues nos toca también aprender a no juzgar y eso también nos cuesta. Pero es lo que el Señor quiere. En Lucas 6:37, de hecho, la palabra dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Es una palabra también clara. No la tengo anotada en la presentación, pero la tengo aquí en mis notas, ¿sí? Entonces, ojo con todas esas cositas porque a ratos somos muy ligeros con la lengua y muy rápidos en el juzgar y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero recordemos que hoy es el que se equivoca o ella, mañana puede ser tú o puedo ser yo. Entonces, hay que tener misericordia de nosotros mismos y de los demás y con los demás. Cuando yo ya sé que me equivoqué,
tengo que humillarme delante de Dios. Por eso traigo esta, y aquí está 2 Samuel 12. Perdóname, Señor, me equivoqué, hice lo que no era correcto. Conocía que estaba mal hecho y sin embargo lo hice, Señor, pero aquí estoy postrado, humillado, pidiéndote perdón. Y el Salmo 32:5 también nos dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esta cita también es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo no confesemos nuestro pecado, no podremos ser libres, no podremos ser perdonados, no podremos ser sanados. Es vergonzoso tener que uno confesarse. Claro, cuando uno sabe que cometió un pecado bien grave y que uno sabe que ofendió primero a Dios, segundo al otro, y la embarró bien maluco, como se dice, eso nos cuesta y eso nos da vergüenza. Cuando tenemos ya la conciencia de pecado nos cuesta, pero justo ese nos cuesta es el que Dios quiere. Y es lo que nos hace libres. A lo largo de todos estos años de caminar de la mano del Señor y aún muchas veces haberme equivocado, pero en los procesos de consejería, muchas personas no son libres porque no han confesado su pecado. Y ahí les hago un poquito de énfasis porque es muy importante esto. O sea, si tú quieres realmente ser libre, si tú quieres que tus ancestros sean libres, si tú quieres que tu descendencia no caiga en lo mismo, en el pecado adulterio, porque recuerden que además eso forma cadenas, ¿no? Y entonces es como con una enfermedad física. Mi abuelo, vamos a poner un ejemplo, me acuerdo una cantante colombiana, Soraya, que ella murió de cáncer de mama, no sé si ustedes la recuerdan, cantaba muy lindo, y ella comentaba que su mamá, su abuela, todas murieron de cáncer de mama. Entonces son cadenas. Asimismo pasa con estas situaciones en lo emocional. El adulterio, la borrachera, las drogas, ¿sí? Muchas de esas cosas se han dado atrás porque hay pecado, porque hay iniquidad, pero no ha habido quien se pare, o más bien, quien se postre y diga, caramba, Señor, hay en mi familia una cadena de adulterio, hay en mi familia una cadena de drogación, hay en mi familia perversión sexual, pero tú, Señor, me puedes hacer libre. Y tú puedes hacer libre a mi familia, pero yo me humillo hoy delante de ti y vengo a pedirte perdón, y vengo a pedir perdón por los antepasados, y vengo a pedir perdón para que tú rompas esas cadenas y no las hereden mis descendientes, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer esa declaración. Aquí lo dice, te manifesté mi pecado. Lo dije, lo hablé, lo puse de manifiesto, lo di a conocer. Hay que hablarlo audiblemente, hay que decirlo, hay que confesarlo, porque hasta que no se haga ese paso, si estamos en un proceso de perdón, si estamos en un proceso de liberación, pero no hacemos ese paso, no decimos la verdad porque nos dio pena, porque nos da pena admitir que fuimos adúlteros o adúlteras, porque abortamos, porque fuimos infieles, porque fornicamos, bueno, lo que sea que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, y no lo confesamos, el enemigo sigue teniendo el yugo puesto sobre nosotros. Pero cuando tú y yo ya lo confesamos, cuando ya lo vamos a conocer, cuando ya lo contamos y decimos, Señor, yo hice eso, pero ya lo confesé, ya me arrepentí, yo te pido perdón, el enemigo pierde toda posibilidad de seguirte señalando. Y ya el Señor Jesús te hace libre. Entonces, por eso es tan importante que sí confesemos nuestro pecado, que sí lo declaremos. Muchas veces en consejería yo le digo a las personas, si estás buscando la sanidad, si estás buscando la liberación, si está, lo que sea, tienes que venir y ser honesto. Si tú vienes a decirme mentiras a mí, listo, si a mí el Espíritu Santo no me da a conocer que tú me estás mintiendo, yo te creo. Pero el problema no es ese.
El problema es que no vas a poder ser libre porque no estás confesando tu pecado. Entonces tengan esa parte también muy presente, porque a veces decimos, pero ¿qué pasa? Que como que la oración no es efectiva, pero ¿por qué? Porque no estamos haciendo esto, porque no estamos confesando nuestro pecado para poderle quitar ese yugo a nuestra vida que nos ha puesto el enemigo. Y quiero que alguien me ayude, por favor, buscando Génesis capítulo 45. Que es cuando José perdona a sus hermanos. ¿Quién me ayuda, por favor, con ese capítulo, el 45? Capítulo 45, versículo ¿qué? Arranca, por favor, desde el 1 de ese capítulo. José da a conocer a sus hermanos. Sí. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes a salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país, y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos, y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia, y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Hasta ahí, Olinda. Palabra. Te alabamos, Señor. Gracias. Bueno, quise leyéramos este fragmento. Ustedes recuerdan, creo yo, la historia de José. Está ahí justamente en el libro de Génesis, para quienes quieran volver a leerla, ya con calma, en casa, desde el capítulo 37. Ahí empieza la historia de José. Saben que eran muchos hermanos, pero que Jacob tenía un amor especial por José y que los hermanos sintieron rabia, envidia y muchas otras cosas, tanto que planearon y pensaron incluso en matarlo, deshacerse de él. Pero uno de sus hermanos les dijo: no, no lo vayamos a asesinar, no nos vayamos a manchar las manos con sangre de él,
pero vendámoslo. Y lo vendieron efectivamente como esclavo y él fue llevado en esa calidad de esclavo a Egipto y allá estando fue cuando ya empezó a trabajar para un varón importante, ¿cierto? Allí en Egipto, y es cuando ya estando allí, trabajando en la casa de este caballero, si no recuerdo mal se llama Utifar, la esposa quiso seducirlo y José no aceptó eso y ella entonces lo inculpó, lo acusó de intentar querer abusarla, violarla, y él es llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel Dios le daba tanta sabiduría que donde quisiera, cuando él estuvo manejando la casa de este varón, fue muy organizado, muy próspero y muy sobresaliente en lo que él hacía. Cuando llega a la cárcel, aún en esas circunstancias tan difíciles, él también muestra esa capacidad de liderazgo. Ahí es cuando viene en el sueño del panadero, el copero, es cuando ya después lo llevan él les descifra esos sueños y se da tal como él lo menciona, y ya más adelante es cuando el que quedó vivo, si no recuerdo mal fue el copero, le menciona al faraón un sueño muy inquietante y le dice, mire, yo conocí a alguien en la cárcel y él descifró el sueño que yo tuve y el del panadero. Si usted quiere, mándelo llamar. Y efectivamente es cuando él le da, el faraón le comenta el sueño y José lo interpreta. Y es así como Dios va empezando a encadenar y a enlazar, digámoslo así, toda una serie de eventos para finalmente llevarlo a una posición de mucho poder en aquel pueblo. Y después de que viene esa época de hambre y demás es cuando los hermanos van a buscar alimento allí, porque este varón José era supremamente inteligente y muy organizado para manejar todas las finanzas y todo lo que tenía que ver con el alimento. Y mire a quién usa el Señor, a José, para no dejar morir de hambre a su familia. José hubiera podido estar lleno de todo el dolor, de toda la rabia, por todo lo que sus hermanos le hicieron, que no fue poco, ¿no? Porque no solamente lo separaron de su otro hermano, el más pequeño, Benjamín, y de su papá, sino que lo desarraigaron de su tierra, sino que él llevaba el dolor y la tristeza de que quisieron asesinarlo. Con solo eso era para que él hubiera dicho, me voy a vengar y cuando ya salga de aquí, mejor dicho, van a saber quién soy yo. Porque cualquiera de nosotros pensaría así, hubiéramos dicho, no, eso hay que vengarnos, hay que desquitarnos. Pero mire cómo José nos da un ejemplo tremendo de lo que es realmente la fe, la obediencia, la constancia y el amor. Esa capacidad de perdonar, esa capacidad de amar. Y ya cuando llegan a buscar el alimento, recuerden que fueron 2 veces, ¿no? La primera vez él lo surte y demás, pero esconde una copa para inculparlos de robo y hacerlos que volvieran. Y es tremendo, ¿no? Imaginar uno esa escena. Disculpen un momento que mi garganta. Se reseca y es que estaba con un cuadro viral bastante fuerte. Pero como él está en vez de lleno de odio, en vez de amargura, en vez de venganza, cómo está lleno de una necesidad tremenda de darles a conocer quién es realmente él y cómo llora en ese reencuentro.
cómo sus hermanos, cuando él descubre su verdadera identidad, cómo quedan petrificados. Imaginémonos un segundo la escena. Lo mínimo que ellos debieron pensar en ese momento fue, estamos acabados. Mire quién está ahí, él, nuestro hermano, al que vendimos, al que odiábamos, al que lastimábamos con palabras, al que le hicimos hasta que nos deshicimos. Y ahora con todo el poder que él tiene, nos puede mandar matar ya. Yo creo que eso fue lo mínimo que pensaron. Y resulta que él les dice algo que ellos no esperaban. Vengan, acérquense, no tengan miedo. Soy yo, José, su hermano, soy yo el que el Señor mandó para poderles salvar la vida, para que no mueran de hambre. Entonces, este es un ejemplo concreto de lo que es el perdón, de lo que es el amor y de lo que es realmente el poder entender en cada circunstancia que vivimos que no es fácil, porque hay momentos que hay circunstancias que no nos es fácil entender. Para José tuvo que ser muy duro, era casi un niño, cuando tuvo que ser desarraigado de su zona de confort, de su tierra, de su afecto de casa paterna y todas esas cosas. Ser llevado como esclavo, luego ir a la cárcel por algo que no había hecho, ser culpado. Pero en cada cosa Dios tenía un propósito. Y al final fue reencontrar, además de ayudar y de administrar y darle beneficios a muchas personas por ser un excelente administrador, guiado siempre por el Señor, poder reconciliarse con su propia familia y poderles mostrar el verdadero amor de Dios. Entonces, mis amados, ¿difíciles? Sí, pero imposible, no. ¿Hay que tomar una decisión? Sí. ¿Hay que trabajar duro para poder perdonar? Sí. Porque a veces es más fácil, que no lo es tampoco, seguir cargados de odio, de rabia, de amargura y de todas esas cosas que no agradan a Dios. Pero de pronto es más fácil a veces decir, no, yo prefiero quedarme con esto y sigo odiando y hay gente que te odia por 10 y 15 y 20 y 30 años y te los cruzas por la calle y todavía te miran con odio y con rabia. Así tú no les hayas hecho nada. ¿Cuánto tiempo cargando con esa maleta? Pensando además y perdiendo tu tiempo y tu vida en ver cómo te vas a vengar. Porque me hizo, porque me hace, porque no me hizo, porque me dejó, porque me maltrata. Entonces, hay mecanismos, hay herramientas, hay formas para poder liberarnos de todo eso, poder sanar y poder dejar pasar. Y definitivamente la oración, guiada por el Espíritu Santo, es lo mejor, de lo mejor. Incluso, aquí en mis notas también tengo, que se las voy a leer ya para cerrar. En Hechos 2:38, dice la palabra, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo necesitamos. Ustedes y yo lo necesitamos. Porque sin Espíritu Santo no hay nada. Y el Espíritu Santo muchas veces fue, tal vez en tu vida y en la mía, el gran desconocido. Pero hoy ya no es el gran desconocido. Ya sabemos, hemos hablado aquí en el grupo de los dones, de los frutos. Hemos pasado por la misericordia de Dios ya varios años celebrando el Pentecostés y sabemos la importancia del Espíritu Santo. De hecho, en este Pentecostés hablamos de cómo recibir al Espíritu Santo. Entonces ya no es un desconocido y ya no podemos seguir haciéndonos los que no entendemos y los que no sabemos. No, ya en ese momento hay que tomar esa decisión. Entonces vamos a hacer la oración y vamos a pedirle al Señor
Él sea teniendo con nosotros, concediéndonos esa gracia de poder perdonar. Yo sé porque lo siento en este instante, que hay corazones heridos, que hay corazones rotos, que hay situaciones muy, muy complejas. Pero también sé que el Señor tiene el poder para ayudarnos a dar ese paso, ese primer gran paso de tomar la decisión hoy de decir, quiero perdonar, voy a trabajar en perdonar, voy a dar ese proceso por mi bien, por el bien de la otra persona, por el bien de mi familia, por el bien de mis descendientes. Mire, hubo una prima, la hija de una prima de mi mamá, hace muchos años, que tenía una situación muy, muy difícil con su hermano. Tan difícil que llegaron incluso a los golpes muchas veces. Y ya siendo adultos, se demandaron. Y había una caución, o sea, no se podía acercar el muchacho a ella a tantos metros. Y había sido una agresión permanente desde la niñez. Entonces había mucho dolor, había mucho resentimiento, había odio, había amargura, había obviamente un distanciamiento total. A la chica no la recibía ni ella tampoco iba a ir por allá, a la casa de su hermano, la esposa del señor, pues nada que ver con ella tampoco, los sobrinos tampoco, había un distanciamiento total. Y ella empezó a ir al grupo de oración de mi mami allá en Bogotá y se empezó a trabajar ese tema. Y el Señor empezó a hablarle y le dijo a ella que tenía que dar ese paso. Y ella, sí, pero es que esto, aquello, es que tanto tiempo, es que me agredía, es que me golpeaba, es que me agredía con las palabras, o sea, tanto daño había. Y sin embargo, ella, bueno, le dijo, sí, señor, está bien, voy a hacer el proceso como tú me guíes. Pero ella imaginaba que era que en algún momento dado su hermano le iba a buscar y que le iba a pedir perdón. Y resulta que para sorpresa de ella y de todos, un día cualquiera en el grupo en oración, un viernes como hoy, el Señor le dijo, te voy a preparar y vas a ser tú quien vaya y busque a tu hermano y tú le pidas perdón. Y ella decía, no puede ser, es que Señor, tú no me puedes poner en esto, no puede ser, es que tú sabes que Él es el que me ha agredido, y el Señor le dijo, sí, pero es que tú eres quien conoce de mí, Él no. Y claro, al principio hubo como ese choque, porque ella como que no podía aceptar que eso fuera así, pero tuvo la humildad para decir, está bien, Señor. Y el Señor le dijo, y te voy a preparar, no te voy a decir que mañana vas a ir, te voy a preparar y vas a estar orando y te van a estar apoyando en oración para que en el momento oportuno yo te voy a decir cuándo vas a ir a buscar a tu hermano. Y así fue, pasaron unas semanas, no recuerdo con exactitud, y empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar para que Dios inquietara el corazón de ese hermano y que cuando fuera el momento, esa conversación se diera. Y un día cualquiera ella iba en su bus, porque ella vivía fuera de Bogotá, y su hermano pues también vivía afuera, y ella iba en su bus, ya saliendo de Bogotá, y de pronto Dios le dijo, bájate, es hoy, bájate y busca a tu hermano. Y ella, no, pero Señor, sí, bájate. Y ella se fue, llegó allá y el hermano no estaba, la cuñada medio le abre la puerta, qué pena, toca que espere afuera porque usted no puede entrar a esta casa, y le tocó aceptar. Y mientras tanto ore y ore y ore. Cuando de pronto, pum, llegó el hermano. El hombre quedó de una pieza cuando la vio ahí. ¿Quién sabe qué se imaginó? No sé. Solo Dios y ellos saben cada uno qué pensaba. Pero ella tomó la palabra y ella habló con él y le dijo, estoy aquí porque quiero venir y decirte que quiero que me perdones. Y quiero decirte que te perdono. Por esto y esto y esto y esto. Pero eso, el hecho de que ella fuera quien tomara la palabra para decir, vengo a pedirte perdón, aunque
en la mayoría de las cosas parecía que era él realmente quien permanentemente le había agredido a ella. Y sin embargo, mire cómo Dios le dijo a ella, humíllate, tú me conoces y tú vas a ser quien va y le pide perdón a tu hermano. Pero ese acto derribó esa muralla de odio, de amargura, años, mis amados hermanos, años en esa situación. Sufrimiento para ella, sufrimiento para su hermano, para sus sobrinitos, para la cuñada, para la mamá, etcétera, etcétera. Y eso rompió eso. Y luego que se dijeron lo que se tenían que decir en buenos términos, lloraron, se abrazaron y se perdonaron. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Él necesita y espera de nosotros. Entonces, Dios sabe, cada uno de los que hoy están acá, y siento muchos corazones quebrantados. Hay mucho dolor en más de un corazoncito. Hay muchas situaciones de dolor, de agresión, de un lado, del otro. Hay mucho que perdonar, pero también hay mucho, por lo cual hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a otras personas. Y yo hoy quiero invitarte, a ti que me escuchas, que te des esa oportunidad. Que te humilles hoy delante del Señor. Y que permitas que Él permee de verdad lo más profundo de tu ser. Para que te dé la gracia de reconocer tus errores, de pedir perdón, de reconciliarte realmente con el Señor y también de reconocer cuando tú has agredido a otro, cuando tú has lastimado al otro, cuando tú también has recibido agresiones, pero te has empecinado en mantenerte en esa línea de la venganza, en esa línea del odio, en esa línea de la rabia, en ese yo no perdono y yo no perdono y yo no perdono porque es que me hizo, porque es que me maltrató, porque es que me abusó, porque es que esto, porque es que me engañó, porque mis amados, todos esos argumentos, si humanamente son muy reales, son muy también carnales y son muy del enemigo, que quiere vernos cargados como el hombre en la diapositiva, ¿cierto? De muchas cosas, de odio, rabia, mentira, venganza, amargura, soledad, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo dio la vida por ti, por mí, y Él quiere que nos reconciliemos con el Padre. Él nos lo enseñó, Él nos lo mostró. Y si realmente lo amamos, tenemos que trabajar duro por cumplir los mandamientos. Así que vamos a hacer la oración. Amado Padre Celestial, en esta noche quiero darte infinitas gracias por cada una de las personas y las familias que hoy están aquí conectadas, Señor. Tú sabes, Señor, que el tema que hoy tú has querido que tratemos ha hablado sobre el perdón. Y tú sabes, Señor, cuántos corazones hoy están rotos, quebrados, Señor, porque hay tanto dolor. Y no de un mes ni de un año, sino de años, Señor. Pero yo me uno hoy a cada uno de ellos y soy en ese momento su voz para suplicarte, Señor, que desciendas con tu Santo Espíritu y que toques cada mente y cada corazón, Señor. Que permitas, Señor, que puedan reconocer sus emociones, sus sensaciones. Y allí donde están puedan hablarte a ti audiblemente y decir
lo que cada uno de ellos siente, Señor. Que puedan identificar las situaciones que necesitan ser perdonadas, las personas a quienes deben perdonar. Hoy te imploro, Señor, que tú traigas a sus mentes de manera consciente toda esta información, Señor, para que por medio de tu Santo Espíritu tú fluyas, por medio de tu gracia, para que puedan ellos y yo misma perdonar, que tomemos esa decisión de perdonar a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha lastimado. Ahí los entregamos, Señor. Tú estás oyendo allí en cada casa, en cada lugar desde donde se están conectando las personas. Tú conoces además nuestras vidas. Nada te es oculto, Señor, pero es importantísimo que lo manifestemos como lo vimos bíblicamente y en la experiencia que yo he tenido en medio de este tiempo en que tú me has permitido servirte, Señor. Así que, Señor, toca hoy lo más profundo de cada mente y de cada corazón, Señor. Ve a lo más profundo de su estructura y sacude hoy la estructura de cada persona, Señor. Si tienen que llorar, Señor Jesús, permíteles que lloren. Y por medio de las lágrimas limpia sus mentes, sus corazones, sus recuerdos, su niñez, su infancia. Es más, devuélvelos hasta el momento inicial de la concepción. Y empieza a ministrar esa sanidad interior, Señor. Y que pueda cada uno tomar esa decisión hoy de perdonar. De que pueda darse ese proceso, Señor, para que se puedan recibir todos los beneficios del perdón. El odio, Señor, con todos sus amigos y sus aliados, nunca nos llevará a nada bueno. Nos esclaviza y eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere Satanás, vernos esclavos de la grosería, el mal genio, de la ira, del descontrol, del estar todo el tiempo echándole en cara al otro, sacándole, como se dicen los cueritos al sol, y muchas veces en los peores términos posibles. Sé que todos necesitamos de esa gracia de poder perdonar, Señor, y también de que reconozcamos en lo que te hemos fallado, Señor. Que podamos humillarnos hoy delante de ti y decirte, perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado, porque te hemos ofendido, porque le hemos hecho daño al otro, porque hemos sido mentirosos, porque hemos sido soberbios, porque hemos sido vengativos, porque hemos sido groseros en nuestras actitudes, en nuestras formas, en nuestros reclamos, porque hemos sido incluso violentos, Señor, porque hemos tenido actitudes de descontrol, de ira, de enojo desbordado, Señor, porque en medio de ese enojo se dicen tantas cosas y nuestras palabras salen como espadas que cortan lo más profundo del corazón de otros seres humanos, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que cada persona que tú estés inquietando tome esa decisión de hablarte, de confesarte tu pecado, Señor, ese pecado que solo tú puedes perdonar, ese pecado que solo tú puedes lavar con tu preciosa sangre, Jesús, para poder hacernos libres, para poder ser sanados, para poder ser redimidos, para poder ser liberados de toda carga opresiva y de todo aquello que el enemigo ha ido poniendo y que le hemos ido comprando a lo largo de nuestra vida, Señor. Señor, que esta prédica haya quedado grabada en la mente y en el corazón y que el fruto que esperas tú y el que tanto anhelamos, Señor, dándonos la gracia de perdonar, dándonos la gracia de pedir perdón, dándonos la gracia de tomar esa decisión y de hacer esos procesos y de trabajar duro para poder ser libres
para poder ser gozosos, para que realmente cambies y transformes nuestra vida, como transformaste la vida de José y sus hermanos, su padre, para que puedas, Señor, transformar la vida nuestra como transformaste totalmente la vida de Saulo, que fue un antes y un después para siempre, con ese encuentro que tuvo contigo, Señor. Que hoy realmente sintamos tu presencia y una vez más nos estás dando esta oportunidad, Señor, para poder volvernos a ti, para poder recibir el perdón y concederle también el perdón a otros y que nuestros corazones sanen, sean libres y poder seguir trabajando de tu mano, Señor, crecer en sabiduría, en amor, en fe, en bondad y en poder dar una abundante cosecha, Señor. Dar los mejores frutos. Y también para los que hemos tenido la bendición de recibir dones y para aquellos que tú quieras concedérselos, poderlos poner a trabajar al 100%, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado sea tu santo nombre, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien necesita, porque yo les había dicho que trataba de organizar la lista nuevamente, pero la verdad es que esta semana estuve bastante enferma de un cuadro viral. Gracias a Dios ya ayer, hoy me he sentido mejor, pues aún soy un poco afectada a la garganta, pero pues para lo que estuve a lo largo de toda la semana, gloria a Dios, estoy recuperándome, entonces no me fue realmente posible actualizar la lista. De todas maneras he seguido orando pues por las personas que de pronto me han estado escribiendo, pero me gustaría pues saber qué peticiones hay. Hay una señora que es la mamá de un compañerito del colegio donde estudian los niños míos, se llama Claudia Bocanegra. Ella está aquí hospitalizada, ha tenido un problema de salud pues que inició con un cuadro de vómito de sangre. Le han hecho muchos estudios, pues parece que ya está estable, pero igualmente tienen que remitirla para que le hagan un estudio especializado a nivel pulmonar. Ahí ya estamos orando para que el Señor tenga misericordia de ella, de sus niños, de su esposo y puedan remitirla porque pues está como bastante complicada la remisión. No sé si es que no hay camas, es difícil, ¿no? Pero bueno, para Dios no hay nada imposible, entonces esa persona pues desde ya se la pongo en oración y bueno, hemos seguido orando por los niños con cáncer, por Camilo Andrés, ustedes saben, para que el Señor estabilice sus niveles de calcio, para que sane completamente su cuello de toda raíz de cáncer. Por ese otro niño Luis Eduardo, por Agustina Pinilla, que ha estado bastante mejor. Ella es la niña de 4 años con leucemia. También les pido que incluyamos a Jaime Ruiz, un amigo que es muy querido del grupo Mi Mami. También pues lo operaron de un tema a nivel